Un juicio político es un proceso de orden constitucional cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos. El fundamento de un juicio político está basado en el artículo 110 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley Federal 5, 6, 7, 8 y 9 y demás aplicables de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. ¿Quiénes son sujetos de un juicio político? De acuerdo en el artículo 110 constitucional, podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a esta y fideicomisos públicos. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. ¿Quién es un servidor público? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 108, establece que servidor público es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión a favor del Estado y sujetándolo a un código de conducta establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Delitos cometidos por los servidores públicos. Artículo 214. Ejercicio indebido de servicios públicos. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público el servidor público que, fracción primera, ejerza sin haber tomado posesión. Fracción segunda, continúe ejerciendo después de saber que ha sido revocado su nombramiento. Fracción tercera, no conforme por escrito a su superior jerárquico de algún acto u omisión de él o de otros. Fracción cuarta, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilegalmente información. Fracción quinta, dé información falsa. Fracción sexta, incumpla con la custodia de personas, lugares, instalaciones u objeto bajo su custodia. Penalidad. Fracciones primera y segunda de 3 días a 1 año de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario mínimo. Al infractor de las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta se le impondrán de 2 a 7 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo. Y en todas puede ser destitución e inhabilitación de 1 mes a 7 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos dependiendo de la fracción. Artículo 215. Abuso de autoridad. Comete el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes. Fracción primera, utiliza la fuerza pública para su beneficio. Fracción segunda, cuando en funciones hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare. Fracción tercera, cuando niegue protección a particulares que estos la meriten. Cuarta, cuando se niegue a cumplir los términos de ley. Quinta, cuando el encargado de la fuerza pública o elemento niegue o retrase el auxilio sin causa justificada. Sexta, cuando el encargado de una institución de ejecución de penas privativas retenga a una persona sin motivo. Séptima, cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase. Octava, disponga en forma indebida de fondos. Y novena, cuando acepte dádivas. Décima, cuando otorgue empleo, cargos o comisiones a personas a sabiendas que no van a cumplir. Onceava, cuando contrate a quien se encuentre inhabilitado. Doceava, cuando otorgue identificaciones que acrediten como servidor público a personas sin ese cargo. Treceava, cuando obligue al inculpado a declarar. Catorceava, cuando obliga a declarar a las personas que contemple el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales. Y quinceava, omitir el registro de detención. La penalidad para este delito es desde 1 año hasta 9 años, dependiendo de la fracción en que infringe el servidor público, así como de 50 hasta 400 días de multa. Artículo 215-A. Desaparición forzada de personas. Comete este delito el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Penalidad. Es de 5 a 40 años de prisión, dependiendo de varios factores. Artículo 216. Coalición de servidores públicos. Los servidores públicos que se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, para evitar su ejecución o impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. La penalidad de este delito es de 2 a 7 años de prisión y hasta 300 días de multa. Artículo 217. Uso indebido de atribuciones y facultades. El servidor público que indebidamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación,
Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico. Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social en general sobre los ingresos fiscales. Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamiento, enajenaciones de bienes o servicios o colocaciones de fondo y valores con recurso económico público. Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebido de las operaciones de que hacen referencia a la fracción anterior. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuviesen destinados o hiciere un pago ilegal. Penalidad desde 3 meses hasta 12 años de prisión y multa de hasta 300 el salario mínimo. Artículo 218. Concusión. Comete el delito de concusión el servidor público que con carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento exija por sí o por medio de otro dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa de no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley. La penalidad de este delito es de 3 meses hasta 12 años de prisión y una multa de hasta 500 salarios mínimos. Artículo 220. Ejercicio abusivo de funciones. En el desempeño de sus funciones, otorgue permisos, licencias o franquicias que produzcan beneficios económicos en beneficio de un familiar, utilice información que no sea del conocimiento público y haga inversiones, enajenaciones o adquisiciones que produzcan beneficios económicos para él o algún familiar. Penalidad de 3 a 12 años de prisión y multa de hasta 500 días de salario mínimo. Artículo 221. Tráfico de influencias. Comete el delito de tráfico de influencia, fracción primera, al que gestione la resolución ilícita de negocios públicos, fracción segunda, al que promueva la conducta ilícita de un servidor público, fracción tercera, el servidor público que solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto en materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o algún familiar. La penalidad de este delito es de 2 a 6 años de prisión y una multa de hasta 300 días de salario mínimo. Artículo 222. Cohecho. Comete cohecho el servidor público que, fracción primera, el servidor público que reciba dinero o cualquier otra dádiva. Fracción segunda, el servidor público que ofrezca dinero o cualquier otra dádiva. Penalidad de 3 meses hasta 14 años de prisión y hasta 1000 días de salario mínimo. Artículo 222 bis. Cohecho a servidores públicos extranjeros. Al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por otro, dinero o cualquier otra dádiva, ya sea en bienes o servicios, se entiende por servidor público extranjero a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial, en un órgano público autónomo, en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo. La penalidad de este delito depende del juez, que será quien impondrá a la persona moral hasta 1000 días de multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral. Artículo 223. Peculado. Comete el delito de peculado el funcionario público que, fracción primera, el que para usos propios o ajenos distraiga dinero o valores pertenecientes a los poderes. Fracción segunda, el que utilice fondos para promover una imagen política. Fracción tercera, al que solicite o acepte realizar promociones o cambio de fondos públicos. Fracción cuarta, cualquier persona que, estando obligada a la custodia de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos. Penalidad de 3 a 14 años de prisión y 500 días de salario mínimo de multa. Si fueren recursos destinados para materia de seguridad, las penas se aumentarán en 1/3. Artículo 224. Enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. La penalidad para este delito es el decomiso de los bienes que no logra acreditar y prisión de 3 a 14 años y multa de hasta 500 días de salario mínimo. ¿Quién conocerá e investigará estos delitos? La Procuraduría General de la República. ¿Quién podrá solicitar un juicio político? Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas antes señaladas. Hola licenciada, buenos días. Mi nombre es Guadalupe Villarreal, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas. ¿Le puedo hacer una breve entrevista? Sí, claro.
¿Cuál es su nombre y el cargo que actualmente desempeña? Mi nombre es Laura Patricia Rivas Alvarado y soy la fiscal titular, ejecutiva y auxiliar del Procurador General de la República en la subdelegación de Tlepantla, Estado de México. ¿Cuál es su grado de estudios? Soy la licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo una maestría en Derecho Penal por la UASH. ¿Cuánto tiempo tiene de pertenecer a la institución? 30 años. ¿Qué incidencia hay acerca de los delitos cometidos por los servidores públicos? Anteriormente era muy baja la incidencia de este tipo de delitos porque no se denunciaban, pero la actualidad se ha incrementado el número de denuncias de este tipo en todos los niveles de gobierno y principalmente el delito de peculado. Gracias al trabajo en conjunto que se ejerce con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué opina acerca del juicio político? Es un mecanismo que la Constitución establece para sancionar a los servidores públicos que tienen algún tipo de fuero, como son los gobernadores, diputados, senadores, y en la actualidad es muy recorrido por los partidos políticos. Muy bien, pues eso sería todo, licenciada. Le agradezco su tiempo, que tenga buen día. Gracias a ti igualmente.